Bueno, ya estamos de regreso, mis amados hermanos. Disculpen la tardanza, disculpen los problemas que tuvimos, pero bueno, ya estamos aquí otra vez dándole gracias a Dios porque aunque pasen cosas que no son programadas, podemos regresar y podemos seguir compartiendo el Evangelio. Amén. Así es que ojalá ya tenga su Biblia en mano. Vamos a comenzar con nuestra lectura bíblica en esta mañana y le voy a rogar que abra su Biblia ahí en San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24. En esta hermosa mañana saludamos a todos los que nos estén viendo ya por este medio. Y bueno, pues vamos a comenzar nuestra lectura en esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Mateo capítulo 24. Vamos a leer el versículo 8. Leemos el versículo 8 de Mateo capítulo 24 y después volvemos al versículo 1. Amén. Así es que vamos a leer el versículo 8 y rogamos a Dios que una vez más que nos dé la sabiduría, el entendimiento para yo exponer su palabra y usted para que lo reciba con gozo. Amén. Dice la palabra de Dios así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y todo esto será principio de dolores. Repetimos, dice: y todo esto será principio de dolores. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, te damos gloria, honra, porque tú nos permites, Señor, abrir nuestra Biblia, tu palabra, Señor, para poder, Señor, leerla y poder escudriñarla, mi Dios. Rogamos que nos des entendimiento, sabiduría, para que podamos recibirla, porque es palabra tuya y es vida, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. El capítulo 24 de Mateo es un preludio de lo que, más bien el capítulo 23 es un preludio de lo que el capítulo 24 Jesús pronuncia. El capítulo 23 es cuando Jesús acusa a los fariseos de su mala manera de enseñar y de no vivir lo que enseñaban. Y el capítulo 24 los discípulos le preguntan acerca del tiempo del fin. Jesús en el capítulo 23 verso 37 llora y se lamenta por Jerusalén. Si usted puede leer el verso 37 ahí en casita, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice: cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. El 38 dice: aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Después de que había acusado a los escribas y a los fariseos, dice que Jesús se lamenta y llora por Jerusalén y dice: cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos. Y dice: y no quisiste, vuestra casa os es dejada desierta. Jesús lloró por Jerusalén porque él sabía, como el buen profeta que es nuestro Señor Jesucristo, profeta por excelencia, él sabía que vendría el tiempo en que Jerusalén iba a estar desierta, sin habitantes del pueblo hebreo. Y pasaron muchos años, los judíos, los hebreos, fueron enviados a naciones extranjeras, fueron deportados de su tierra. Y Jesús dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Mas sin en cambio esto pasó. Y saliendo de esta parte, el capítulo 24 empieza diciendo así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? Pregunta de Jesús, le hace a sus discípulos, les dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús predice la destrucción del templo.
los judíos o los discípulos que eran judíos le dicen a Jesús: mira Jesús, mira la majestuosidad del templo que tenemos en Jerusalén. Y Jesús se voltea y les dice: ¿miran todo esto? Dice: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y de ahí viene el versículo 3 y dice, el encabezado dice: señales antes del fin. Y ese es el tema que yo quisiera exponer en esta mañana: señales antes del fin. Entiendo, mi amado hermano, que hay muchos mensajes en las redes sociales acerca de este tema, pero creo que es necesario volver a hablarlo. Ninguna predicación, ningún mensaje de la Biblia es obsoleto, ningún mensaje es antiguo, porque la palabra de nuestro Dios es actual y es futurista, ¿verdad? Lo que no ha pasado, el apóstol Juan dice: vi, y todavía nosotros no lo hemos vivido. Entonces, la palabra del Señor no pasa de moda. La palabra del Señor es para siempre. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Son palabras de Jesús. Entonces, los discípulos le preguntan a Jesús. Vamos a leer del versículo 3 y miramos la pregunta de los discípulos. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos. La pregunta ahí está: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dice: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa es la pregunta que a veces nosotros nos hacemos. Hoy lo que está pasando en el mundo, necesariamente muchos se preguntan: ¿será que esto es el fin del mundo? ¿Será que estamos en los últimos días? Y déjeme decirle, hermano, que los últimos días empezaron desde cuando Jesús pronunció las palabras que le dijo a sus discípulos: no quedará piedra sobre piedra en este lugar que no sea derribado. Desde ahí comenzó. Más aún, el profeta Joel dice que en los postreros días se derramaría del Espíritu Santo. Y eso sucedió en el aposento alto, con la venida del Espíritu Santo. Entonces, los postreros días empezaron desde hace 2000 años, cuando los discípulos, los apóstoles, recibieron la promesa del Espíritu Santo. Desde ahí empezaron a correr los últimos años, los últimos días. Hermano, pero ya llevamos 2000 años y hemos escuchado que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene. Sí, pero Jesús no retarda su promesa. Él es paciente para con nosotros. Además, la palabra de Dios dice que para Dios un día es como 1000 años. Si es así, entonces en el tiempo de Dios han pasado 2 días. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, los tiempos del fin ya comenzaron hace 2000 años. Ahora nosotros, en este tiempo que vivimos, nos toca vivir en ya los últimos tiempos, donde ya estamos muy próximo al arrebatamiento, a que la iglesia sea levantada y sea quitada de este lugar, de este mundo. Estamos en un tiempo donde en cualquier momento puede suceder. Ahorita mismo puede suceder. Ahorita que estamos aquí encerrados, transmitiendo, la mayoría de las iglesias, unos desde sus casas, uno desde sus iglesias, y estamos a un paso del arrebatamiento. Estamos a un pasito. Y la pregunta es: ¿estaremos listos como iglesia? Hoy en día estamos viendo en las redes sociales varios versículos que la vez pasada lo dije, que lo toman como un amuleto, pero la verdadera razón
la verdadera pregunta es, ¿estamos listos? Yo puedo postear un versículo en Facebook, pero eso no significa que mi vida esté bien. Y puedo hacerlo diario, pero ¿qué de mi vida personal? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Y Jesús, el verso 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, y ahí viene las señales que preceden al arrebatamiento y a la segunda venida. Y lo vamos a leer. Dice, mirad que nadie os engañe. Es la primera advertencia de Jesús para todos los que le aman y le siguen. Dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? El 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esa es la primera parte, o el primer como cuidado, el primer warning que nos da el Señor. Dice, miren que nadie os engañe. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Durante la historia de la humanidad, han habido personas, han habido hombres que se han sentido como mayores que el resto de la humanidad. Y eso no es ninguna novedad, porque el ser humano tiene eso en sus genes, tiene eso de ser mejor que otro. El problema no es eso, el problema es cuando ya se llega, ya sin ningún temor, sin ninguna, decirlo directo, de manera directa decir, yo soy el Cristo. Y eso es lo que Jesús dijo, vendrán muchos que dirán, yo soy el Cristo. Solamente le voy a mencionar 2 personas, hay muchos, pero yo creo que uno de estos es de los más últimos que han habido, y es de una secta que se llama Creciendo en Gracia. Hoy esta secta sigue funcionando bajo una mujer que era la esposa del líder fallecido, y esta secta, su fundador se llamaba José Luis de Jesús Miranda. Él era un puertorriqueño y fue fundador, líder y organizador de Creciendo en Gracia, con sede en Miami, Florida. Ese señor decía ser el Cristo, decía ser el Cristo encarnado. Él dijo una vez que él no iba a morir. El movimiento tiene como único líder indiscutible a Miranda en este tiempo cuando él vivía. Este posee todas las características de un culto, pero la demanda de autoridad extrabíblica que José Luis de Jesús Miranda impone la acredita a la supuesta visión de Cristo integrándose con él. Imagínese eso, mi amado hermano. Entre sus enseñanzas están la no existencia del diablo, la inutilidad de la oración, la no existencia del infierno, la no existencia del pecado. También señala lo irrelevante del código moral de Dios. Imagínese este señor diciendo yo soy el Cristo y enseñando todas estas cosas. Y Jesús no se equivocó en sus palabras cuando dice, mirad que nadie os engañe. Mas mire, mucha gente fue detrás de esta persona. Él ya falleció, él ya murió, por lo cual podemos ver que era un falso Cristo. Él se dijo ser Cristo, mas en cambio él ya murió. Otra persona que se llama Sergei Torov, como en ruso su nombre, un ruso que dice ser renacido como Vissarion, Jesucristo regresó. Lo que significa, lo que lo hace a él no Dios, sino la palabra de Dios. Y los que conocemos la Biblia sabemos que Jesús es la palabra encarnada, es Jesús, el verbo de Dios. Y dice, fundó la iglesia del Último Testamento y la comunidad espiritual Ecópolis Tibercul en el sur de Siberia en 1990. Imagínense,
personas decir abiertamente: yo soy Jesús. Esa es la primera advertencia que Jesús nos dice: vendrán falsos cristos. Vaya enumerándolos para que vaya viendo lo que Jesús dijo, para que no nos tome por sorpresa lo que está pasando. El verso 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero mire la palabra que dice ahí: pero aún no es el fin. ¿Se da cuenta? Dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Está diciendo: habrá guerras, pero también habrán rumores de guerras. Pregunta: ¿han habido guerras? Sí. ¿Han habido rumores de guerras? Sí. En la actualidad hay rumores de guerra entre las potencias mundiales militarmente hablando. Hay una tensión entre los poderosos en armamento, donde ya casi estalla la guerra. Empezando el 2020, Estados Unidos, había el rumor de que probablemente se atacaría junto con Irán. Rumores de guerra. Este le manda unos misiles a este le manda misiles a rumores de guerras. Escuche este dato que encontré. Dice: las guerras son necesarios que acontezcan, pero no es el fin. En los últimos 5,000 años de historia, la humanidad solo estuvo 500 años, perdón. En los últimos 500 años de historia de la humanidad, solo tuvo 900 años de paz. 900 años de paz en 500 años, en los cuales los hombres se preparaban para el conflicto siguiente. O sea, vamos a firmar un tratado de paz mientras nos armamos para la siguiente guerra. Los alemanes en la Segunda Guerra Mundial firmaron un tratado donde ellos no podían crear armamento, etcétera, etcétera. Pero ahorita Alemania es uno de los países poderosos de Europa y una de las potencias militares. Tal vez no le llega a China, no le llega a Estados Unidos, pero Alemania hoy en día es una potencia militar. Dijeron: no vamos a fabricar, pero en el transcurso de ese tiempo han estado fabricando, y ahorita tienen un ejército que pueden un ejército poderoso que puede atacar a cualquier nación. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos gana el conflicto, pero después de ahí Rusia, China, el mismo Estados Unidos empiezan a crear más armamento. Tal es la condición de la humanidad, que se dice que si se tronara todas las bombas atómicas, la humanidad es capaz de destruir el planeta Tierra, de hacer los pedazos. Más de 8,000 tratados de paz se han firmado en el transcurso de los últimos 35 siglos. Desde 1945 hasta finales del siglo XX se disputaron 140 guerras con 13 millones de muertes. Imagínense cómo ha sido nuestra historia como humanidad. Guerra tras guerra, muertes en las guerras. Yo creo que las guerras matan más personas que ahorita este virus que está corriendo por el mundo. Esa es la segunda advertencia, o la segunda señal que Cristo le da a sus discípulos. Primero, saldrán falsos cristos. Segundo, rumores de guerras. La tercera, pestes. Y esto ahorita nosotros lo estamos experimentando en carne viva. El verso 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y ahí viene: y habrá pestes, enfermedades, contagios. Y hoy en día nosotros nos tocó vivir en ese tiempo. Hemos escuchado de las pestes, de la gripe española, de ciertas plagas que han salido en la humanidad, el ébola, SIDA, VIH, SIDA, todo esto
lo hemos escuchado, pero que han pasado en el pasado. Mas sin en cambio ahorita nos toca vivir esta pandemia que ha corrido por el mundo matando personas. Escuche esto, dice: a lo largo de la historia humana han estado presentes las pestes que han cobrado las vidas de miles de personas. Desde la plaga de Atenas en el año 430 a.C. hasta el COVID-19 del siglo XXI, más de 20 pandemias han puesto en riesgo la supervivencia humana. Escúchelo, 20 pandemias a lo largo de la historia. Casi una pandemia por siglo. Estamos en el siglo XXI y han sido 20 pandemias. 4 de las más mortíferas han sido, escuche, la peste negra, la viruela, la gripe española y el VIH-Sida. Esas son las pestes que han matado a mucha gente: la peste negra, la viruela, la gripe española y el SIDA. ¿Sabe que la peste negra aún todavía se puede la gente enfermar de ella? Sí, la peste negra todavía se puede enfermar la gente, pero ¿sabe por qué no se extiende como pasó en Europa? ¿Sabe por qué? Porque no había antibióticos, no había la medicina necesaria para controlarlo. Más hoy, si una persona le da se contagia de una enfermedad de esto, de la peste negra, hay medicina para que la gente se sane. Y hoy estamos viendo con el COVID-19 que como no hay una vacuna, la gente se está muriendo. La gente está perdiendo la batalla contra esta enfermedad, contra esta peste. Pero los científicos, la ciencia está ahorita tratando de buscar una vacuna. Seguramente la van a hallar. Y en cuanto la hallen, van a volver a la normalidad. Y la gente que se contagie una vacuna y estarán bien, estarán sanos. Entonces, a lo largo de nuestra historia han habido pestes. Esta es la tercera señal. La cuarta, el versículo 7 dice: y hambre, habrá hambre en la tierra. Si va conmigo a Marcos 14:7, ahí lo miramos, Marcos 14:7. Dice así la bendita palabra del Señor. San Marcos capítulo 14, verso 7. Dice así: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta palabra Jesús lo dice cuando vino una mujer con un vaso de alabastro y le derramó el perfume y ungió a Jesús. Entonces uno de los discípulos le dice: ¿por qué este gasto? ¿Por qué este desperdicio? Derramar un aceite caro, un perfume caro, para solamente tirarlo, como si Jesús no fuera alguien importante. Y esta mujer derramó su perfume al Señor, le ungió con ese perfume. Y el discípulo le dice: habiéndolo podido vender y el dinero repartirlo a los pobres. Pero Jesús dice: a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no. Y el día que ustedes le quieran hacer un bien a los pobres, siempre los van a tener. Pero verdad que el orgullo del corazón humano es: tenemos cierta capacidad monetaria, cierta capacidad económica, y vemos al pobre y no le damos. Es nuestra condición humana, no queremos ayudar. Entonces dice: a los pobres siempre los tendrán. Ahora mire lo que escuché, lo que encontré aquí. La ONU define la hambruna cuando al menos el 20% de los hogares de una zona se enfrentan a una grave falta de alimentos. Las tasas de malnutrición aguda superan el 30%, y 2 o más personas por cada 10,000 mueren al día. ¿Escuchó? 2 o más personas por cada 10,000 mueren al día. Las hambrunas han afectado al mundo sin duda.
leemos la historia bíblica en los tiempos de José, en los tiempos de Jacob, dice que hubo una sequía en Canaán, y a causa de la sequía vino una hambruna, y es cuando Dios, por la voluntad de Dios, permite que José sea vendido a los egipcios, y de ahí él es ascendido a ser el segundo en el mando después de Faraón. Y así Dios salvó a su pueblo de la hambruna. Y así hemos venido hambruna tras hambruna. En África, el país más golpeado, han habido hambrunas fuertes en la India. Pero en Estados Unidos no estamos como que no hay ningún pobre o no hay gente que sufre hambre. Claro que sí. Hay pobreza también en un país de primer mundo. Hay pobreza, hay hambruna, y las hambres han azotado nuestro mundo. Esa es la cuarta señal. La quinta dice terremotos. Mire, vaya conmigo ahí en el verso 7. Y terremotos en diferentes lugares. ¿Cuántos de ustedes, los que estamos aquí en Las Vegas, sentimos el terremoto que hubo el año pasado? Terremotos. El terremoto en México hace 1 año, 2 años, que mató a mucha gente, derrumbó edificios. Terremotos en varios lugares. Yo encontré unas cuantas y le voy a mencionar. Dice, no hace falta tener una memoria de elefante, o sea, de años, para recordar algunos de los terremotos más fatídicos de la historia. Algunos de ellos ocasionaron devastadores tsunamis, como el del 11 de marzo de 2011 en Japón, de magnitud 9.0 en escala de Richter. El de Sumatra el 26 de diciembre de 2004, de 9.1 en la escala de Richter. El ocurrido en Samoa el 29 de septiembre de 2009 con una intensidad de 8.1, o el del 27 de febrero de 2010 en Chile, cuya fuerza alcanzó un 8.8 de magnitud en escala de Richter. Y nosotros aquí en Las Vegas, cuando sentimos ese temblor, muchos se asustaron. Y el temblor que hubo aquí, si la memoria no me falla, no pasó los 6 grados. Es un poquito que se movió la tierra y muchos se asustaron. Muchos se asustaron con el temblor. Pero usted sabe que en California se espera un temblor de gran magnitud. Le llaman el Grande, en la falla de San Andrés. Hermano, dicen los científicos, dice que muchos decimos, es bueno que no tiemble en la falla de San Andrés. Pero saben, los científicos dicen, no es cierto. Es un problema que no tiemble. Porque cuando hay temblores pequeños, dice que la presión atmosférica en las placas tectónicas, en las fallas, liberan un poquito el estrés. Pero como no hay temblores, entonces todo eso está ahí. Y el día que llegue a temblar, va a haber una destrucción grande para esta nación. Y Jesús lo dijo, vienen terremotos en diferentes lugares. Y es aquí donde personalmente personalmente, y cualquiera que ha leído la palabra del Señor, no debemos de dejarnos llevar por aquellos que se dicen ser profetas y empiezan a abrir su boca y decir, el Señor me dice que vienen terremotos. Pero si Jesús ya lo dijo, hace 2000 años ya lo dijo el Señor. Oh, el Señor me dice que viene una hambruna, pero si ya el Señor lo dijo. Todo lo que está pasando, el Señor ya lo predijo. ¿Saben por qué? Porque muchos nada más van en busca de fama, van en busca de ser conocidos, pero ya todo lo dijo el Señor. Vendrán hambres, vendrán pestes, vendrán terremotos. No hay alguien que diga, el Señor me dice que vendrán terremotos. Vienen terremotos, y no porque una persona lo diga, sino porque mi Señor Jesús lo dijo hace 2000 años. Continuamos, dice el verso 8: y todo esto será principio de dolores. Imagínense todo lo que hemos estado viendo: falsos cristos, rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos. ¡Ay, qué miedo! Mas sin en cambio Jesús dice, es el principio de dolores.
Con esto que está pasando ahorita, la gente está asustada. Aún cristianos están asustados. No quieren salir ni a la tienda por algo que necesitan. Hermano, no es nada a comparación con lo que viene en el futuro. Dice Jesús, son principio de dolores. Nosotros los varones nunca podremos entender el dolor que sufre una mujer cuando está a punto de dar a luz. Pero la Biblia compara los dolores de parto con los dolores que van a sufrir o va a sufrir la gente cuando venga el juicio de Dios. Y yo me puse a investigar un poquito de lo que sufre la mujer en los dolores de parto. Dice, todo esto será principio de dolores. Y cada hermana que me vea, cada mujer que me vea y ha tenido la experiencia de traer un hijo al mundo, lo va a entender. Dice, es como cuando una mujer encinta empieza a sentir las primeras contracciones antes del nacimiento del bebé que lleva en el vientre. Así, todo esto que leímos, mi amado hermano, dice, son principios de dolores. Son como las contracciones de la mujer que está a punto de dar a luz. Y una mujer lo puede entender perfectamente. Dice que cada contracción, cuando va empezando, va aumentando, va aumentando, va aumentando. ¿Y sabe lo que hacen las contracciones? Dice, la función de las contracciones en la mujer embarazada es preparar su cuerpo para el nacimiento del bebé. Así nosotros, todas estas cosas que suceden a diario son como las contracciones que nos deben de estar preparando para la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Amén. Todo lo que estamos viendo, rumores de guerras, hambres, pestilencias, todo esto, dice, nos debe de estar preparando para el arrebatamiento. La pregunta es, ¿te está preparando a ti el COVID-19 y te estás poniendo a cuenta con Dios? ¿O sigues en tu vida normal? Dices, vendrá la vacuna, si me pega me pondré la vacuna y sigo mi vida como si nada. Son tiempos donde Dios nos permite autoexaminarnos y poder ver si estamos bien delante de Dios. Muchos prefieren sus trabajos, muchos prefieren otras diversiones, otras cosas, y se olvidan de su propia alma. Gloria al Señor. La consecuencia o las consecuencias de todo lo que hemos leído antes, de los rumores de guerras, de las pestes, de las hambres, de todo esto, las consecuencias de todo esto que dijo Jesús afectan directamente a los hijos verdaderos de Dios, diciendo Jesús que muchos entonces decidirán dejar el camino del Evangelio y entre ellos habría divisiones. Mira, hermano, yo voy a leer o voy a exponer la palabra del Señor hasta el verso 14. Ruego que me espere, que podamos terminar hasta el verso 14, porque es necesario. Yo necesito terminar esto que Dios me dio. Pero mire, miramos que son 5 señales. Amén. 5 señales. El primero es, vendrán falsos cristos. La otra, vendrán guerras y rumores de guerras. Son necesarias, pero no es el fin. Luego dice, vendrán pestes. Tercera, la quinta, vendrán hambres. Y la cuarta y la quinta es terremotos en diferentes lugares. Esas son las señales. La causa de eso va a venir una serie de consecuencias hacia el cristiano. El 8 dice, y todo esto será principio de dolores, no es el fin. Ahora mire, del verso 7 al verso 9, hay el verso 8 y dice, no se preocupen, todavía no es el fin, solo son los principios de dolores. Entonces dice el 9, cuando vean esto, dice, entonces ustedes hijos de Dios, ustedes cristianos, dice, entonces os entregarán a tribulación. ¿Qué es tribulación? Tribulación es un momento, una etapa, un tiempo de dolor, de sufrimiento, un tiempo donde tendremos que buscar fuerzas no de nosotros mismos, sino de Dios.
Dice odio hacia los santos de Dios, los días de tribulación. Hay un odio hacia los santos de Dios. Al Señor Jesucristo mismo le crucificaron. Esteban fue muerto. Los apóstoles sufrieron persecución. Nerón persiguió a los cristianos. Dice que les prendía fuego en los parques. Y dice que ellos eran como antorchas para los parques. Los cristianos del primer siglo. Hasta hoy eso no ha cesado, mi amado hermano. Si bien hay países como donde nosotros estamos, donde hay libertad de culto, hay otras que está prohibido la predicación del evangelio. Nos entregarán a tribulación. No nos quiere, el mundo no nos quiere. ¿Y sabe por qué? Porque no somos de este mundo. Nos entregarán a tribulación, la primera, la segunda, nos matarán. Mire el verso 9: y os matarán. No solamente nos van a tribular, no solamente nos van a perseguir, no solamente nos van a decir que somos esto, que somos aquello, sino van a llegar el momento que nos van a matar. Y esto ya ha pasado, está pasando. ¿Cuántos fueron muertos en el Coliseo romano en el primer siglo? Leones se soltaban y empezaban a comer a los cristianos. Madres cargando a sus bebés, y los leones venían y les arrebataba al niño y los comían. ¿Saben los leones por qué atacaban con más facilidad a los humanos en ese tiempo en el Coliseo? Porque no les daban de comer. Y en cuanto los leones salían, ellos iban, porque tenían hambre, iban y devoraban a las personas. Dicen que eran leones, eran hienas, eran animales feroces los que soltaban a los cristianos. Mas en cambio los cristianos, dice que se arrodillaban. Según un historiador, dice se arrodillaban y adoraban a Dios y no negaban su fe. ¿Cuántos murieron en el califato árabe? O bueno, lo que intentaron hacer ISIS. ¿Cuántos mataron los de ISIS? ¿Cuántos mueren en países islámicos? No nada más en ISIS, en los países islámicos. ¿Cuántos mueren? ¿Cuántos están muriendo en África, en Somalia? Hay rebeldes islámicos que matan a los cristianos, matan a los pastores, matan a todas las familias. ¿Cuántos están sufriendo de nuestros hermanos en Corea del Norte? ¿Cuántos nos están matando? ¿Cuántos en China, mi amado hermano? Leí una noticia que mientras estuvo la cuarentena en China, el gobierno aprovechó para derribar templos cristianos. No tenemos idea el sufrimiento que pasan nuestros hermanos en otros países. Y nosotros con cualquier cosita queremos dejar a Cristo, amado hermano. Yo le puse aquí, creo que somos unos cristianos muy light, donde todo, con cualquier cosita, nos caemos. Que el hermano no me saludó, que el hermano no me miró bien, que esto, que aquello. Somos cristianos tan débiles, que ni aún, mire, yo le puse aquí que ni aún, ahora que las iglesias están transmitiendo los cultos en vivo, y usted puede ver ahí en su casa, puede estar probablemente acostado en su cama, sentado en su sillón, pone la tele creo que ya hay televisiones inteligentes, que viene hasta la aplicación de Facebook ahí, lo puede poner en la tele, y sentarse ahí con un café, con un, no sé, y puede disfrutar de la predicación. Mas sin en cambio, mire, estoy seguro que muchos ni siquiera ven las transmisiones y están en sus casas. Cuando habían cultos, cuando había iglesias abiertas, dicen, ay, es que es muy temprano el culto, es que tengo mucho sueño. Y aún cuando ahorita está llegando la transmisión a sus hogares, muchos ni siquiera lo ven. Dice, ahora que se transmiten los cultos, muchos ni siquiera siguen las transmisiones. Imaginemos cómo está la iglesia de tibia. Dios nos ayude. Ya es casi como que ordenas una pizza, llega a tu casa y ya nada más abre la puerta, agarra la pizza y come. Así están las transmisiones hoy día. Las iglesias todas están transmitiendo en vivo y está llegando a los hogares. Pero muchos de los que decimos ser cristianos, nada más prendemos, un ratito miramos y mejor lo apagamos. La cuarta cosa, la tercera, dice, seréis
aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hoy en día, hermano, ¿no es cierto que somos vistos como retrógradas? ¿No somos vistos como intolerantes? ¿No somos vistos como machistas los cristianos? La gente del mundo está marchando a favor del feminismo. La Biblia dice: mujer, sujétate a tu marido. Eso no significa que nosotros seamos retrógradas. Simplemente nosotros hemos entendido, y cada mujer que dice ser cristiana debe de sujetarse a su marido y no andar en las prácticas del mundo. Si hay una marcha feminista, una mujer cristiana no debe de estar allí. No debe. Ahora, un varón no debe de ser machista, no debe de tener a su mujer bajo sus pies. Ella debe de amarla y respetarla como Cristo amó a la iglesia. Nos tienen como que no somos, en cierta manera, somos indeseables para la sociedad. ¿No nos aborrece la sociedad de hoy en día, hermano? Sí, nos aborrecen. Y Jesús lo dijo: seréis aborrecidos. El 4 dice: muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. La cuarta, ¿qué pasa? Muchos tropezarán. ¿Cuántos usted conoce y cuántos yo conozco que un día estuvieron en las iglesias y ahorita no están más? Se han ido. Y dice: se entregarán unos a otros estarán en chismes. Dice: estamos viviendo una época donde la gente acepta a Cristo hoy y mañana ya no quiere nada de Dios. Usted ha visto campañas evangelísticas donde dicen: hubo 1000 convertidos, hubo 600 convertidos, pero las iglesias vacías. ¿Sabe por qué? Porque no lo hacen con una convicción. No están cimentados. Todos estos que dicen ser cristianos, en el momento que viene la prueba, se van. No están cimentados y tropiezan fácilmente. Y la culpa lo tenemos los predicadores. Y yo me pongo ahí en el paquete. Si la culpa lo tenemos los predicadores, porque presentamos a un Cristo como si fuera la lámpara maravillosa, que me puede dar lo que yo quiero, y no es así. Y cuando la gente ve que no reciben su milagrito, se van hablando mal de Jesucristo, mal de la iglesia, pero la culpa la tenemos nosotros. Porque muchas veces las predicaciones que se hacen detrás de los cultos es: acepta a Cristo y todo te va a ir bien, y Cristo te va a dar una casa, y Cristo te va a dar un carro, y Cristo te va a dar esto y aquello, y la gente por emoción vienen y reciben a Jesucristo. Pablo dice que oró 3 veces por un aguijón en su carne y Dios le dijo: bástate mi gracia. Estar enfermo no es pecado, y no es necesariamente que venga de un pecado la enfermedad. Muchas veces Dios se vale aún de la enfermedad para hacernos recapacitar. Y si en su voluntad nos va a sanar, nos va a sanar, y si no, es un paso para estar con Él. Pero nosotros los cristianos, los que predicamos, debemos de presentar a un Cristo que, más que desear darte lo material o terrenal, debemos de presentar a un Cristo que quiere salvar tu alma. Y ese es el deseo de nosotros: presentarte a un Cristo que te puede salvar tu alma, que puede darte la sanidad, pero no es lo esencial. Tú puedes estar sano, pero si vas al infierno, ¿de qué te sirve? Pero puedes estar enfermo y pasando de esta vida te espera la vida eterna. Ese es el mensaje del evangelio, mi amado hermano. No es un mensaje donde vas a tener un carro, una casa. Si puedes tenerlo, qué bueno, qué bendición de Dios, pero no es el evangelio. El evangelio es que tu alma sea salva, que tú seas salvo de esta generación perversa. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El 5 dice: se aborrecerán unos a otros. Verso 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y dice: y unos a otros se aborrecerán. ¿No es verdad, mi amado hermano, que hoy los mismos predicadores se agarran por redes sociales y se atacan unos a otros?
Uno le dice hijo del diablo al otro y el otro regresa diciéndole lo mismo. Hermanos, se están agarrando, los propios cristianos se están agarrando. ¿Qué testimonio estamos dando al mundo? Se aborrecen unos a otros diciendo mal uno del otro. Los ataques ya no vienen fuera del mundo. Ya entre nosotros nos agarramos. No sabemos amarnos unos a otros. No sabemos perdonarnos. No sabemos corregirnos con amor. No sabemos llamarnos la atención sin lastimarnos. Hermano, estamos a veces o muchas veces representando mal el evangelio de nuestro Señor. Decimos de un Jesús que perdona y yo no puedo perdonar a mi hermano. Decimos que Cristo te ama y yo no puedo amar al que veo. No puedo amar a un hermano. A veces en la fe, a veces hasta hermanos en la carne, hermanos de sangre, se odian y no pueden ni verse. Y luego vamos a los templos, a las iglesias y alzamos las manos y decimos que alabamos a Dios. Y cuando vemos a un hermano que nos cae mal, no le podemos ni mirar y no le podemos perdonar. Si nos ofendió, esperamos que Él nos pida perdón, pero nosotros no queremos dar el primer paso. Nos aborrecemos entre nosotros. Eso debe de terminar, eso debe de acabar, porque el mundo nos está viendo, el mundo nos está mirando. Debemos de perdonarnos, debemos de corregirnos, pero en amor. Si yo tengo algo malo en mi corazón, o usted está viendo algo mal de mí, debe de con amor decírmelo, hermano, está fallando acá. Y de la misma manera yo decirle, hermano, creo que necesitamos cambiar, o usted necesita cambiar esta área de su vida, pero con amor, no criticándote, no criticándome, sino con amor, corregirnos, porque eso es bueno. El 6 dice, y se levantarán falsos cristos, digo falsos profetas. El verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Al principio miramos que había falsos cristos, ahora dice falsos profetas. Hermano, ¿es necesario que yo hable de los falsos profetas hoy en día? Yo creo que no. Póngale ahí profetas actuales en YouTube, en las redes sociales, y van a aparecer una cantidad de personas que dicen ser profetas. La profeta ya ni siquiera hablan como la Biblia dice, porque una mujer no se le llama profeta, se le llama profetisa. Pero ahí se presentan las mujeres de los disque apóstoles. Ellos son apóstoles y las mujeres son profetas. Y empiezan unos a ordenar a los ángeles que le busquen sus joyas, unos escuchando billetes que hablan y son profetas. Falsos profetas que han salido y han engañado a muchos. Imagínense una profeta que diga, escucha los billetes hablando, y luego la gente pone los billetes en sus oídos para oír al billete hablando. ¿Qué es eso? Están siendo engañados. Y Jesús lo dijo. Hay falsos profetas hoy en día. Ahorita el deseo de todos los que se dicen ser siervos de Dios, el deseo es ganarse un título: profeta, apóstol, reverendo, no sé, arcángel, querubín, no sé, lo que quieran. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor. El maestro que vino a enseñarnos toda la palabra ni siquiera dijo, yo soy el apóstol tal, yo soy el profeta, no, dijo, yo soy el buen pastor. Miren lo que dice Juan capítulo 10 verso 11. Juan 10, 11. Miren lo que la palabra de Dios dice ahí. Dice Jesús hablando, dice, yo soy el buen pastor. No dice yo soy el buen apóstol, el superapóstol. No dice yo soy el superprofeta. Dice yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es el Señor. Ese es Jesús hablando. Más aún dijo ser siervo en Juan 10:45. Digo en Marcos 10:45, perdón. Ahí dice Jesús, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Juan 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí la palabra siervo significa diácono, alguien que sirve y no espera ser servido. Ese es mi Jesús, ese es el Señor que debemos de predicar. No es como los que hoy se presentan diciendo que tienen la última revelación. Jesús ya todo lo dijo, y Él dijo: yo solamente soy el buen pastor. Así es que nosotros, los que estamos acá enfrente y tenemos ese privilegio de presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo, somos colaboradores. Muchos buscan títulos como si eso les fuera a dar un rango en el reino de los cielos. Y no es así. El único digno de todos los títulos por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos sus ayudantes y nada más. Y nos debemos de sentir honrados que nos haya dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no merecíamos nada, fue por su gracia. Hermano, en San Juan capítulo 1, ahí es donde nos enseña y nos dice que Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y con eso creo que debemos de sentirnos bien y no andar buscando títulos atrás de títulos. Los títulos no son malos. Los títulos no son malos, pero tampoco es para que uno se levante como alguien tan importante en una congregación. Ahorita los apóstoles de hoy en día son los que quieren dirigir a la iglesia. Ellos ya no quieren hacer nada, solo quieren estar mandando y mandando y mandando, pero ellos ya no levantan. Como leíamos ahí en la vez pasada con los fariseos, ellos mandan, pero ellos ni con un dedo lo quieren hacer. Hermanos, si es cierto que los pactos son de bendición, ¿por qué ellos no pactan? Ellos quieren aviones, aviones personales, privados, y dicen que los pactos trabajan. ¿Por qué ellos no pactan y Dios les da su avión privado? Es lógica, mi amado hermano, pero muchos, dice, por estos profetas serán engañados. Dice la otra parte, dice, habrán muchos engañados. Y ya lo vimos hace rato. Basta ver, mira hermano, yo no tengo nada contra la iglesia católica, porque hay muchos que están ahí adorando a Dios de verdad. Pero mire, basta ver una misa católica en la Basílica de San Pedro. ¿Cuánta gente hay allí? Y donde el principal no es Cristo. Ellos van no buscando a Cristo, ellos van buscando para ver al Papa. Y gente en demasía llegan ahí, van en busca de su líder, no van en busca de Dios. Ahora, hermano, la pregunta, ¿no es lo mismo ahorita en las iglesias cristianas donde se sigue al líder sin hacer ninguna pregunta? ¿No es lo mismo, mi amado hermano? ¿Cuántas personas están en las iglesias de la prosperidad con sus decretos, pactos, etcétera? Van buscando servirse de Dios, pero no quieren servir a Dios y viven engañados. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Hay muchos que van buscando a sus pastores, a sus líderes, a sus mentores, a no sé qué tanto ancianos, no sé qué tanto dicen allí, pero no van en busca de Jesús. Y les presentan un entretenimiento, porque más que cultos son entretenimientos. Es tiempo de que miremos lo que estamos viviendo hoy en día. Muchos engañados. El 8 dice, la maldad se multiplicará. El verso, volvemos a Mateo 24. Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad multiplicará, es la primera parte. No salimos ya del mundo para ver divorcios de pastores que después se vuelven a casar con otra mujer. Eso no pasaba antes, 20, 30 años atrás. Hoy los pastores se divorcian y se vuelven a casar y siguen siendo pastores, siguen siendo ministros según ellos del evangelio. ¿Y qué están presentando a los que
a los que llegan a sus templos. Dice cristianos y cristianas que han abandonado a sus familias por otra persona. Hoy abunda mucho eso. Hombres que engendran a sus hijos y después los dejan y se van con otra mujer. Está pasando en las iglesias, ya no en el mundo que pase, pero en las iglesias hoy está pasando. Gente sirviendo en los altares, viviendo en fornicación, viviendo en amaciato, no se han casado, siguen en fornicación y ahí están sirviendo a Dios en los templos. Músicos que los domingos ministran en la alabanza y en la semana escuchan música mundana, reggaetón, cierreño, y podríamos seguir, pero yo sé que el tiempo ha avanzado y no nos daría para mencionar todo lo que pasa en las iglesias. La maldad se ha multiplicado y lo podemos ver aún dentro de las iglesias. Y a causa de la maldad, dice, el amor de muchos se enfriaría. Ahora mire, por culpa de lo que hoy existe en las congregaciones, muchos mejor se alejan porque se sienten lastimados. Muchas personas vienen viviendo en amaciato y no conocen el evangelio, y vienen a las iglesias y encuentran a los líderes que ni están casados. Y ellos dicen, pues si los líderes no están casados, pues entonces nosotros vivimos bien, ¿para qué nos casamos? Si el que está enfrente se divorció y se volvió a casar, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Porque vienen a buscar y anhelan cambiar su vida, pero ven en los cristianos cómo viven y mejor se alejan. Pero mire, dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 11, y ya voy a terminar el 14. Dice, todo lo que hemos leído, mi amado hermano, dice, el que persevere será salvo. Más dice el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y ahora sí, entonces vendrá el fin. Ahora usted puede darse cuenta que el COVID-19 no es el fin. Todavía falta principios de dolores. ¿Cuánto estamos a que venga Jesús? No lo sé, pero estamos cerca. Dios quiere que todo ser humano en el mundo sea expuesto al evangelio, para que nadie diga que nunca tuvo la oportunidad de escuchar de él, de Jesús. Y hoy, con el internet, el evangelio está entrando a todos los rincones de la tierra. Mira, hermano, la profecía de Jesús será predicado este evangelio en todo el mundo. Y las redes sociales penetran aún en países comunistas, en países socialistas, y está entrando el evangelio. Ahora mire, yo le puse aquí, yo personalmente no sé si esto cumple esta profecía. Ahorita las redes sociales que están llevando el evangelio a donde antes no llegaba probablemente. Siempre ha habido desde que hubo internet, pero ahorita la mayoría de las iglesias está transmitiendo en vivo. Ahora, no sé si esto cumple esta profecía de Jesús, pero sí estamos llegando a muchos a través de las redes sociales. Pero vendrá el día que no los van a permitir, nos van a prohibir. Vendrá el día cuando Facebook, cuando Twitter, cuando YouTube nos va a bloquear cuando sean mensajes cristianos. Ahorita tenemos la libertad y vamos a aprovecharlo, pero llegará el día que lo van a ver como un delito y será visto como algo que afecte a la sociedad, las transmisiones cristianas. Ahora escuche esto, hermano, y con esto termino, 2 versos más y termino. Cuando la última persona en la voluntad de Dios se salve, y puede ser tú que me estás escuchando, dice, cuando la última persona en la voluntad de Dios se salve, entonces se escuchará una trompeta desde el cielo, y solo los salvados lo oirán. Y entonces la esperanza gloriosa de todo cristiano se cumplirá. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Se abrirán los sepulcros. Los huesos secos cobrarán vida. Entrará espíritu de vida en ellos.
Dios mismo les dará la orden para que esos huesos se levanten. Y luego dice: y los que estemos vivos esperando este acontecimiento, seremos arrebatados juntamente con los resucitados, con cuerpos transformados, volaremos hacia las nubes para recibir al Señor en los aires. Primera de Corintios 15, 51 y 52. Primera de Corintios 15, 51 y 52. Dice la palabra de nuestro Dios así. El apóstol Pablo, hablándole a los corintios, le dijo: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Escuchen, en un momento, en un abrir de ojos, abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice: porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esa es la esperanza mía y espero que esa es la esperanza tuya, que Cristo venga y te encuentre listo para ese momento. Primera de Tesalonicenses 4, 17 y 18 dice así. Vamos a leer desde el 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice el apóstol Pablo: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Maranata, Cristo viene. Cristo viene, mi amado hermano. Cristo está a las puertas. Afina tu oído, afina tu vida, mantente en santidad, busca el evangelio de Jesucristo, busca al Señor ahí donde estás, porque la trompeta está a punto de sonar y los muertos en Cristo se levantarán, y tú, si has creído en el evangelio, tendrás un cuerpo nuevo, transformado, y volaremos, burlaremos la física, burlaremos la gravedad, y nos iremos volando en las nubes para recibir a Jesús en los aires. En el versículo 14 termina el tiempo de la iglesia y nos vamos con nuestro Dios. Aleluya, gloria al Señor. El verso 15 para adelante, Dios trata con Israel, pero hasta ahí nosotros terminamos. La iglesia termina su tiempo en la iglesia, en la tierra, y la iglesia será levantada. La pregunta es: ¿tú serás levantado? ¿Te irás cuando el Señor venga? ¿Escucharás la trompeta sonar cuando suene? ¿O te quedarás? Tú tienes la respuesta. Tú sabes cómo vives. Tú sabes lo que tienes en tu corazón. Pero hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cristo te ama y Él quiere salvarte. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él salve las almas que necesitan salvarse y que Él nos dé la fortaleza para seguir en este camino que andamos. No sé si Cristo ya va a venir mañana o pasado mañana. Yo no puedo darte fechas, porque dice la palabra de Dios que nadie lo sabe, pero viene el Señor. Eso sí viene. Lo creas o no lo creas, Cristo viene. Y si te quedas, entonces verás el dolor que viene. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús.
Padre Santo, he predicado tu palabra como me la diste, Jesús. Señor, yo sé, Señor, que abundan en las redes sociales mensajes como estas. Pero, Señor, yo soy obediente a lo que me diste y lo presenté, Señor. Tal vez este mensaje no es para todos, pero tal vez hay uno, Señor, que le ha llegado tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, por ese alguien, Señor Jesús. Tal vez se siente, Señor Jesús, inseguro de su salvación. Tal vez no está seguro, Señor, que él esté salvo, mi Dios. Pero ha escuchado tu palabra, Señor, y sabe, Señor, que estas señales, Señor, las hemos visto siempre, y que hoy más que nunca tu venida está tan cerca, Señor. Si alguien, Señor Jesús, está, Señor, Padre Santo, mi Dios, en esta mañana alguien, Señor, ha sido confrontado con tu palabra y siente que necesita tu salvación, yo te ruego que tú atiendas su clamor. Inclines tu oído, mi Dios amado, para que escuche su petición. Sálvale, Jesús. Entra a su corazón y escribe su nombre en el libro de la vida, para que él o ella, Señor, sea salvo. Porque esta generación va a pasar. Pronto veremos al Señor. Pronto vendrás por tu amada iglesia, Jesús. Padre, y aquel hermano, hermana, Señor, que se ha alejado y que ha escuchado esta verdad, Señor, yo te ruego, Señor, que le des una oportunidad más para que vuelva a tus caminos, Señor. Muchas gracias, Dios. Y todo aquel hermano, Señor, que siente, Señor, en su corazón que está bien contigo, que se mantenga firme, que se mantenga fiel, que persevere hasta que tú vengas, mi Jesús. Protégenos de los dardos del enemigo, Señor. Guárdanos, Señor, de las acechanzas del diablo, porque solamente en ti podemos estar confiados, Señor. Muchas gracias, mi Dios amado. Te doy en esta mañana por tu palabra que hemos leído, por tu palabra que hemos expuesto, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos ofendido, mi Dios. Perdónanos, porque en ti confiamos, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza. A ti sean todo honor, toda gloria, toda honra, Jesús. Padre, gracias por tu presencia. Espíritu Santo, gracias por la convicción que vas a traer en cada corazón. Gracias porque yo sé que tú eres el que convence de pecado y nos llevas a los pies de Jesús. Espíritu Santo, este es tu momento, este es tu tiempo. Tú vas a tratar con las almas. Tú vas a tratar con aquel que va a escuchar este mensaje, para que tú los traigas a los pies de nuestro Jesús. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén, amén. Cristo viene, y Cristo viene pronto por su iglesia. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Mi nombre es Elfego Penca. Somos del Ministerio Evangelístico Verdad y Vida. Te saludamos y que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga la semana que viene. Que guarde tu esposa, tu esposo, tu familia. Que prospere tu vida. En Él estamos seguros, no se lo olvide. Refúgiate en Dios, porque dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche, tiempo de Las Vegas. Estaremos aquí una vez más llevando un mensaje a través de estas redes. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la siguiente transmisión, si así Dios nos lo permite. Amén.